Muy bien, mis estimados estudiantes, el día de hoy que estamos ya cumpliendo con la 9ª semana de Aprendo en Casa en el área de desarrollo personal, vamos a compartir el día de hoy la clase para la cual ustedes van a estar muy atentos para poder entender de qué se trata el tema. Miren que el tema del día de hoy es un tema muy importante y que a usted le va a parecer bastante curioso, porque tiene que ver con el juego, lo que a ustedes les gusta. Entonces, el título de la clase del día de hoy es ¿Jugar es un derecho? La pregunta, vamos a ver si al final, en la conclusión, determinamos que es un derecho o no. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a observar estas imágenes que tenemos acá. Todas estas imágenes representan tipos de juegos. Vamos a ver si tú las reconoces o de repente no las conoces porque nunca las has practicado. Pero si hay alguien contigo ahí, ya sea papá, mamá o algún familiar, puedes pedirle que te acompañe y te ayude a reconocer estos tipos de juegos. Sé que ellos te van a ayudar porque deben saber mucho de estos juegos. Muy bien. Entonces, después de unos minutos, unos segundos que vas a poder debatir con tu familiar, vamos a pasar a conocer el tema en sí. Entonces, para ello, lo primero que debemos tener en cuenta es los conceptos. ¿Qué son los derechos y qué es el juego? Muy bien, vamos a conocer entonces. Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Por ejemplo, el derecho de poder expresar nuestra opinión públicamente ante otras personas. Como toda norma, un derecho pretende orientar el comportamiento de las personas, salvaguardar el sentido de dignidad humana, que es muy importante, el respeto a la dignidad humana, sobre todas las cosas. Nunca uno puede cometer ofensas ni cometer difamaciones porque está en contra de la dignidad de la persona. Muy bien, ya tenemos entonces el concepto. ¿Qué son los derechos? Los derechos son normas reconocidas socialmente. Excelente. Ahora vamos a ver qué es el juego. El juego es un derecho fundamental en la infancia. Es una actividad natural mediante la que el niño interactúa con su entorno. Está presente a lo largo de la vida del ser humano. No quiere decir que porque uno tenga más años ya no juegue. No. El juego es durante toda la vida. Existen innumerables definiciones, imposibles de definir un solo término sobre lo que es el juego. Entonces el juego para ti puede ser la diversión, puede ser sinónimo de alegría, sinónimo de libertad. El juego puede ser un sinnúmero de conceptualizaciones que tú le puedas dar. Pero en sí el juego es un derecho fundamental en la infancia. Y vamos a conocer dónde, en qué legislación nos dice que es un derecho. Muy bien, tenemos acuerdos de legislación, como por ejemplo en la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas, en el año 1959, se aprobó respetar, darle importancia al juego, a la recreación de padres a hijos o de familiares a hijos. Convención sobre los Derechos del Niño, también ahí estipula muy bien el 20 de noviembre de 1989 que los niños, adolescentes, tienen el derecho a la recreación y muchas cosas que favorecen su desarrollo personal, social, emocional. Muy bien, también está estipulado en el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, para reconocer a nivel de todo el mundo de que el niño tiene derechos y no puede sufrir explotación ni maltratos, y el niño tiene derecho a muchas facultades. Así que vamos a ir conociendo más sobre algunos artículos donde estipulan el derecho. Vamos a ver qué tipos de derechos nos determina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3, importante que lo conozcan, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. O sea, esos tiempos ya no se viven, ya ha pasado muchas luchas, el mundo ha entendido que no es la forma como tratar, el ser humano tiene que respetarse la dignidad, ¿no? Entonces, hoy en día aquella persona que esté cometiendo estos tipos de faltas se consideran delitos, por tanto estos delitos tienen penalidad, con pena privativa de su libertad, que sería pues años en la cárcel. Muy bien, seguimos conociendo. En el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que cometen el delito de repente de castigar extremadamente con todas sus fuerzas, sabiendo que un niño no se va a poder defender, y uno no puede
qué sé yo, botar su cólera, su ira en el castigo de un hijo, ¿no? Uno tiene que pensarlo unos segundos. Seguramente que habrá pasado por ahí algún castigo fuerte, pero ahora ya lo conocen, sabe que no es correcto. Muy bien. Pero para ello también es algo muy importante que tú sepas, que también hay deberes que cumplir para no ocasionar de repente ciertas situaciones de irritabilidad en la familia. Muy bien. Vamos a conocer otros artículos de la Constitución Política en el Perú. En el artículo 12 nos dice que es un derecho de las niñas, niños y adolescentes consultados cuando se trate de un problema que los afecte. Por ejemplo, si algo le está afectando al niño, hay que preguntarle, ¿no? Por ejemplo, le envío muchas actividades, de repente algo no veo que está haciendo correcto, yo debo decirle, ¿está bien lo que estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Hacer una interrogación y preguntar para yo poder resolver los problemas como padre de familia. Muy bien, el artículo 28 nos dice, es derecho de las niñas, niños y adolescentes acceder a una educación que les permita alcanzar un desarrollo integral y pleno. Esto quiere decir que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a educarse. Por eso justamente el día de hoy ustedes están trabajando ese tema de Aprende en Casa virtualmente, pero porque tienen que respetar su derecho. Muy bien. En el artículo 31 nos dice que son derechos de las niñas, niños y adolescentes relajarse y jugar. Y así participar de actividades recreacionales, culturales y artísticas. Entonces, el artículo 31 te dice que sí es un derecho el juego. Y por lo tanto los papás tienen que tener bastante creatividad para que en estos tiempos de COVID veamos la manera cómo recrearnos y jugar en casa. Entonces es importante que tú también des ideas. ¿Cómo hacer? ¿Qué juegos hacer? ¿No? Involucrar también a tus padres en los tipos de juegos que te gustan. Muy bien. Entonces vamos a ir conociendo más sobre el tema del juego. ¿Qué características tiene el juego? Primero, el juego es placentero. O sea, te da placer, te ríes, juegas, te gusta, ¿no? Descubres tu entorno. El niño cuando es pequeñito comienza a jugar con todas las cositas que encuentra y de esa manera comienza a desarrollar su inteligencia. Es innato, o sea, el juego sí o sí está. El niño desde pequeñito ya está moviendo su bracito de esa manera motoramente, ya está haciendo su juego, de mover sus manos. Muy bien, es autotélico, significa que tú lo puedes crear el juego. Es universal, todo niño juega. Varían por edad, es cierto. Hay niños, los pequeñitos, pues juegan con su globito, con su sonaja, ¿no? Ya tú a los 11, 12 años no vas a jugar con la sonaja, salvo que aún todavía de repente tienes esos rezagos de bebé. Bueno, vamos a seguir. Libre y voluntario. Tú juegas lo que tú quieres. Nadie te puede imponer que juegues de esta manera. Cualquier actividad puede convertirse en un juego. Muy bien, tú puedes estar con tu familia, de repente después del almuerzo conversar y se pueden carcajear en risas, en alegrías, de repente en quién habla primero, quién habla después, y puede ser una forma de juego. ¿No? Ahí viene la creación de la familia. Socializador, también socializa porque uno no juega solo, también juega con otras personas, ¿no? Por eso que los niños cuando son pequeñitos se recordarán que los niños buscan y crean su amigo imaginario, no juegan solo, juegan con un amiguito imaginario, están hablándole a alguien que está ahí a su costado. Según ellos, su creación es su primer tipo de juego, ¿no? Crean un tema anímico, le dan alma a alguien que no existe, pero es su parte, su juego, y es libre. El niño juega, conversa y se relaja y está feliz, se ríe, y solo se responde, solo se pregunta. Entonces, es socializador el juego. No necesita material concreto, no necesitamos tener, qué sé yo, juegos comprados para poder divertirnos, podemos crearlos nosotros. Principal motor del desarrollo, es importante que el niño juegue para que se desarrolle, para que tenga buena salud, ¿no? Por eso justamente hoy en día el Estado ha previsto que durante todo este tiempo de aislamiento ya es necesario que los niños al menos salgan a jugar. Y los que no pueden salir por la zona de riesgo tienen que hacerlo en casa, buscar formas como recreacionar. Siguiente, se desarrolla en un lugar y tiempo. O sea, siempre va a haber un lugar y un tiempo adecuado. Pues no vas a jugar a la hora del almuerzo de repente jugar con tu pelota en la sala. No, tiene un tiempo y tiene un lugar. Muy bien, creo que la estamos entendiendo. Ahora vamos a ver, consolidar en la historia, ya se hablaba del juego. Mire, qué importante, a lo largo de la historia, ya había, por ejemplo, en la época clásica, cuando ustedes estudian historia, se van a dar cuenta de aquellos filósofos sabios que existían en esos tiempos. Por ejemplo, Platón decía que el juego explica mejor la aritmética que las herramientas, ¿no? La preparación a la vida adulta. ¿Qué quiere decir? Que los niños aprendían mucho más la matemática mediante el juego. Por ejemplo, contaban 3 ladrillos y le quitabas uno y le podías preguntar, ¿cuántos ladrillos tienes? El niño aprendía mucho más así, que tú le escribas en la pizarra, ¿no? O sea, hacer toda la fracción. Muy bien. Aristóteles, otro filósofo, decía, el juego es un carácter medicinal, o sea, que es una medicina para el cuerpo.
compensa la fatiga. Si yo estoy cansada, agotada, y alguien me quita una sonrisa, me recompensa, otra vez me retribuye la fortaleza. Entonces, ahí tenemos dos aportaciones. Otro más, Quintiliano, por ejemplo, otro filósofo decía que el juego es elemento motivador de la vida. O sea, yo no puedo amanecer un día sin jugar, sin reírme, sin quitarme de mi cuerpo una carcajada. Muy bien, mira qué bonito, importante que sepan ustedes que el juego ya era valorado desde hace muchos años atrás y había miles de formas de jugar. Como ven acá, los niños jugaban, que no es lo correcto, con ladrillos y a veces tienen que hacer trabajo y aquí se vulnera su derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a concluir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son principios universales que a todas las personas le corresponden, inalienables. No podemos nosotros traspasar a otras personas. Inherentes, nacemos con los derechos. Incuestionable, nadie puede decir yo tengo derecho a la vida y me lo pueden quitar en un momento. No, no es cuestionable. Eso ya es un delito cuando sucede eso, ¿no? Es un delito llamado delito contra el cuerpo, la salud, entonces viene una condena privativa cuando pasa eso. Bueno, seguimos. Y obligatorio, es decir, obligatorio que nos hagamos respetar. Estos fueron establecidos en una primera versión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 como una forma de evitar que cualquiera vulnere nuestra dignidad de las personas. Muy bien, y también lo encontramos, por ejemplo, en el derecho número 7, el derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de los juegos también está establecido dentro de los derechos humanos universales. Muy bien. Y por último, ahora sí te voy a explicar bien qué es lo que vas a hacer tú. Como ya sabes que el juego es importante, sabes que es un derecho, que tú también tienes deberes que cumplir, que tienes un tiempo, tienes un espacio, no en todo el lugar se va a jugar. Entonces vamos a conocer qué vas a hacer tú. Vas a promover en tu casa, esto es como una recomendación, vas a fomentar, por ejemplo, que en tu casa siempre haya juegos, que tu familia se integre, y vas a hacer esto. Vas a preguntar a dos familiares qué juegos realizaban cuando eran niños. Ellos te van a decir, por ejemplo, qué juego era, cómo era el juego, y tú le vas a preguntar, ¿cómo te sentías cuando jugabas? ¿Ya? Y finalmente le preguntarás, ¿crees que el juego ayudó a tener una infancia feliz? A tu familiar le vas a preguntar eso, y luego lo vas a redactar y hacerme un audio, ¿no? Con tu familiar preguntándole tipo una entrevista. No te olvides que tienes que hacer una pequeña conversación antes de preguntar y finalmente le agradeces por darte su tiempo y por brindarte su experiencia. Muy bien. La siguiente actividad es cómo ejercer el derecho al juego en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo tenemos ese derecho? ¿Cómo lo obtenemos ese derecho? ¿Qué tenemos que hacer para decir que yo estoy siendo ganador con mi derecho del juego? ¿Cómo? ¿No? Entonces, de repente, yo podría manifestar que yo estoy creando juegos, estoy jugando con mi familia, estamos haciendo juegos de mesa, de repente estamos viendo películas, de mil maneras se puede determinar el juego. Siempre hay una diversión detrás del juego. Siguiente, ¿qué actividades podemos realizar para ejercer nuestro derecho de recreación y tranquilidad como niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por el COVID-19? Y te voy a pedir algo bonito que hagas esto. Créate un juego en común y lo redactas. Por ejemplo, ¿qué juego puedes crear de todos los que existen? ¿Qué otro juego puedes crear tú con tu familia? De repente ya lo has hecho. Ya lo has hecho o de repente lo vas a hacer o tenías la idea de hacerlo. Ahora te pido que lo plasmes y lo redactes. Créale un juego y ponle un título. Algo creativo, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día creé un juego que se llamaban los globos flotantes. Eso determinaba que yo jugaba con mis niñas con los globos, ¿no? Y yo le había creado el título. Jugaba así cada día, a cierta hora, a cierto tiempo. Muy bien. Finalmente, dice acá, ¿a qué nos referimos exactamente con la palabra derechos? Ya sabes que es un derecho. Puede ser el derecho al juego tan importante como el derecho a educarnos. Mire qué importante pregunta. ¿Es tan importante el derecho del juego como el derecho a educarnos? Vas a poder reflexionar y responder esa pregunta. Bueno, aquí hay un cuadro que dice que el juego, ¿qué nos permite el juego? El juego nos permite crecer sanos, aprender a comunicarnos y resolver conflictos, a expresar y regular nuestras emociones. Nos reímos, nos carcajeamos y, qué sé yo, desarrollamos muchas habilidades. Desarrollar y crecer. Potencia nuestra creatividad y talento, porque estamos creando, ¿no? Otras cosas. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más le colocamos al juego? Estamos en constante movimiento. Muy bien. Vas a colocar aquí una respuesta. Dice, antes de la cuarentena, podía practicar algún tipo de deporte como el fútbol, el fondismo, realizar caminatas o jugar en los parques. Muy bien. Aquí, por ejemplo, con respecto a aprender a comunicarnos y resolver conflictos. ¿Cómo era, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo era antes de la cuarentena?
Se comunicaban, jugaban, no jugaban, cómo resolvían los conflictos, por ejemplo, se comunicaban, papá, mamá, quiero jugar fútbol, se iban a jugar, etcétera. ¿Cómo han cambiado esas actividades? Por ejemplo, acá dice, crecer sano, solo puedo jugar con mis hermanas y hermanos. De repente, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Siguen jugando de repente todas las familias íntegras? Simplemente tú estás de lado porque tu familia de repente tiene que salir. ¿Cómo está dándose esa actividad? Actividades que han aparecido en esta cuarentena. Jugamos, dice, como lo hacían antes nuestros padres. El tesoro escondido, adivinanzas, trabalenguas, a las escondidas, o otros juegos. Por ejemplo, mira, jugaban de ese juego que de repente no está cotidianamente tan acostumbrado a hacerlos, pero los padres y en esta cuarentena decían, a ver, vamos a hacer una adivinanza, ¿quién adivina? ¿No? De repente eso ha pasado, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una idea para que vaya generando otras ideas más como ha pasado. Ya tienes una idea y puedes ir estableciendo otras ideas. Ya saben que el juego nos permite estas características, entonces, ¿qué pasaba antes de la cuarentena con el juego? ¿Cómo ha cambiado esas actividades? ¿Qué ha pasado? De repente has creado cosas nuevas. Muy bien. En conclusión, el juego nos permite crecer sanos, aprender a comunicarnos, resolver conflictos, expresar y regular nuestras emociones y potenciar nuestra creatividad y talento. Entonces, ¿consideras que en esta etapa del aislamiento esto ya no es posible? ¿Consideras que no es posible realizar el juego? Yo creo que sí. Busquemos una respuesta. Para ello, te brindamos un cuadro que te ayudará a reflexionar y encontrar respuestas. Muy bien, el cuadro que ya has visto anteriormente. Y acá vemos que jugar también es un derecho, porque crecen sanos, ya saben ustedes, desarrollan sus emociones, se divierten, hacen relaciones humanas con la familia. Muy bien, entonces el día de hoy hemos aprendido que jugar es un derecho. Muy bien, jóvenes, así que nos vemos en la siguiente clase de Aprendo en Casa y cuídense y no se olviden de hacer recomendaciones y eviten salir, por favor, tomen las cosas con bastante seriedad. Cuídense.